El día de hoy vamos a desarrollar el tema 7, denominado como proceso extraordinario. En principio, remitiéndonos a la norma del Código Procesal Civil, encontraremos la regulación respecto al carácter o características que tiene el proceso extraordinario. Entre ellas, que se desarrolla o se sustancia en una sola audiencia, a diferencia del proceso ordinario que tiene la audiencia preliminar y complementaria. En este caso se trata de la realización de una audiencia única. En la misma, a su finalización, se dicta sentencia, resolviendo lo planteado en la demanda, las defensas y las excepciones si se las hubiese interpuesto. Este elemento es muy importante, pues aquí se delimita las clases o los tipos de conflictos o controversias que se resuelven por medio del proceso extraordinario. Este artículo 369 precisamente es el que determina en principio los tipos de pretensiones o demandas que se pueden plantear bajo el proceso extraordinario. En primer lugar, los interdictos de conservar la posesión, el interdicto de recuperar la posesión, el interdicto de obra nueva perjudicial, el interdicto de daño temido. Hasta aquí, si se fijan, son interdictos, dos de ellos relacionados a la posesión, es decir, son procesos de carácter posesorio para conservar, es decir, mantener cuando hay algún tipo de afectación precisamente o perturbación de la posesión, y lo que es la recuperación de la posesión cuando se ha perdido la misma. Después hay el interdicto de obra nueva perjudicial, que se refiere precisamente a los daños que podría provocar alguna edificación nueva, ya sea materiales o privando de algún derecho en particular. Y el interdicto de daño temido también, ¿no? Cuando hay alguna construcción ruinosa, etcétera, o que genere el riesgo de que provoque un daño al vecino, ¿no? Y también aquí se incorporan lo que es el desalojo de vivienda, es decir, el proceso para desalojar aquel inmueble destinado a vivienda. Aquí hay que diferenciar lo que es el desalojo bajo el régimen de libre contratación que se haya previsto en los procesos monitorios, es decir, aquellos contratos destinados, por ejemplo, a fines comerciales como tiendas, oficinas y otros, que se tramitan bajo la vía del proceso monitorio. En cambio, el desalojo de ese inmueble destinado a vivienda se lo tramita bajo el proceso extraordinario. Hasta aquí lo que regula el artículo 369 respecto a los trámites o controversias que se tramitan bajo este tipo de procesos. Sin embargo, hay que añadir a este listado de 5 tipos de pretensiones la de regularización del derecho propietario que se haya previsto o regulado en la ley 247. Entonces, adicionalmente, se establece que los procesos de regularización de derecho propietario pues también se tramiten mediante el proceso extraordinario. Aquí, continuando, pues encontramos un tema que es un tanto controversial, pues la conciliación previa, que en principio se maneja como de carácter obligatorio y porque es un pilar, un principio que rige el Código Procesal Civil, pues un poco queda en entredicho en este caso, pues la lógica en la redacción no es clara respecto a si es obligatorio, pero si analizamos todos los artículos, encontraremos que el fin o el espíritu que tiene la norma es que también pues se debiera de carácter obligatorio realizar previamente la conciliación, pues si revisamos el artículo 292, pues se habla de la conciliación obligatoria, y el 293 solamente considera optativa la conciliación en los procesos monitorios, no haciendo referencia a que sea optativa
en el proceso extraordinario. Sin embargo, algunos interpretan de esa forma, siendo que apunta más a que tenga que realizarse la conciliación previa también de forma obligatoria en el proceso extraordinario. Además, se podrán adoptar, obviamente, al igual que en el proceso ordinario, medidas precautorias y cautelares, es decir, se puede adicionalmente pedir algunas medidas, preparatorias y medidas cautelares simultáneamente o con anterioridad precisamente para generar las condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso y garantizar también la ejecutabilidad del fallo. Algo importante y algo que diferencia al proceso ordinario y al extraordinario es que en este último, es decir, en el proceso extraordinario, no está permitida la reconvención o contrademanda, es decir, que se tramita una sola pretensión. Vayamos ahora a lo que es el procedimiento. Y en este caso hay que considerar que el modelo de procedimiento que tenemos del proceso ordinario es el que rige también en gran parte para el desarrollo del proceso extraordinario, pues la norma señala que el procedimiento pues se remitirá al proceso ordinario en lo que sea pertinente y puntualiza algunas modificaciones o cambios en lo que es el desarrollo del proceso extraordinario a diferencia del proceso ordinario. Y puntualiza que se desarrollará en una sola audiencia, a diferencia del proceso ordinario que tiene dos. Se promueve de oficio la conciliación intraprocesal, es decir, que la autoridad judicial pues promoverá la conciliación de oficio, no como en el proceso ordinario que hay una tentativa de conciliación, así se lo denomina. Después se señala la norma que se procederá a fijar los puntos de debate. Esto es importante diferenciar en el proceso ordinario, pues no se fija el objeto del proceso como se lo hace en un ordinario. En este caso, se fijarán los puntos de debate, es decir, los puntos conflictivos respecto a la pretensión que haya planteado la parte demandante. Se diligencia a continuación los medios de prueba que se puedan desarrollar o presentar en dicha audiencia, como ser declaraciones testificales, confesión y pues las que sean factibles en su desarrollo en la audiencia en sí. Después del diligenciamiento y sin necesidad de alegatos, como se lo hace en el proceso ordinario, se pasará a pronunciar sentencia. Ese es el procedimiento que debe desarrollarse en la audiencia única dentro de un proceso extraordinario. Sin embargo, habrá que considerar que al ser una sola la audiencia que se desarrolla, pues habrá otros medios de prueba que no podrán ser desarrollados en la misma, tales como una inspección, para la cual deberán las partes acudir al lugar donde se encuentra el bien objeto o vinculado a la controversia. Entonces, la norma prevé que una vez contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que es solicitada por las partes y que no pudiese diligenciarse en audiencia. Tenemos como, por ejemplo, la mencionada inspección, la reconstrucción, un peritaje y otros que no pueden desarrollarse o diligenciarse en la audiencia única, por lo cual deberán diligenciarse con anticipación, pues las pruebas que no pueden diligenciarse en la audiencia única, pues ya deberán incorporarse, diligenciarse y estar incorporadas al proceso, pues no nos olvidemos que la autoridad judicial deberá dictar sentencia en dicha audiencia única, es decir, a su finalización. Estructurando un poco el procedimiento y acogiendo lo que es pertinente del proceso ordinario, acá se hace un detalle de cuál es los pasos que se deben seguir dentro de lo que es el desarrollo del proceso extraordinario.
la demanda deberá cumplir con los requisitos de forma y de contenido previstas en el artículo 110 y también en relación a los medios de prueba, las pruebas documentales acompañadas y las que se ofrezcan en aplicación del artículo 111. Si fuese admitida la demanda, la citación deberá realizarse dentro del plazo de 10 días computables a partir de su admisión. La contestación y la posibilidad de poner excepciones, pues también se remite a lo que es el proceso ordinario y se tiene 30 días para contestar la demanda en proceso extraordinario y también oponer excepciones. La contestación a las excepciones, porque sabemos que también se puede oponer las excepciones previstas en el artículo 128, tendrán un plazo de 15 días a partir de su notificación, ¿no? Cuando se corre el traslado las mismas. Y después, como habíamos mencionado antes, se deberá ya diligenciar aquellas pruebas que no pueden ser producidas o diligenciadas en la audiencia única. Ya en el desarrollo de la audiencia, después de avanzar en todas estas etapas del desarrollo del proceso extraordinario, en la audiencia procede lo que es la conciliación intraprocesal de oficio. A continuación se fijarán los puntos de debate y, como ya explicamos, se diligenciará los medios de prueba que se pueden producir en la audiencia. En dicha audiencia se dicta sentencia sin necesidad de alegatos y corresponde en los medios impugnatorios lo que es la apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior. Entonces, ese será el procedimiento. Ya en segunda instancia tiene su propia regulación para establecer cómo se desarrolla en la segunda instancia el trámite del proceso ordinario. Lo que nos interesa en principio es conocer el proceso extraordinario en su primera instancia o etapa. En relación a la sentencia, recursos y ejecución, pues deberemos considerar que el juez debe pronunciarse en sentencia sobre las excepciones y defensas que las partes hayan podido manifestar. Empero, la excepción de incompetencia, si fuese acogida, es decir, si se declara aprobada la excepción de incompetencia por la autoridad judicial, pues ya no podrá pronunciarse sobre las otras excepciones ni sobre las defensas, ¿no? Y deberá remitir al juez que considere competente para conocer la tramitación de dicho proceso. En cuanto a la etapa recursiva, como habíamos mencionado, corresponde la apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, es decir, sin posibilidades de recurrir de casación, lo que significa que en su tramitación este tipo de procesos concluirá en una de las salas en materia civil del Tribunal Departamental de Justicia y no se remitirá a Sucre para el recurso de casación, que no corresponde en este tipo de procesos. Ahora bien, habrá que entender que tratándose de un proceso de trámite celero, rápido y donde no se definen derechos, la sentencia que se obtiene es una sentencia con calidad de cosa juzgada de carácter formal simplemente y no de carácter material, es decir, que no es definitiva, lo cual significa que podrá la parte perdidosa, mediante un proceso ordinario, cuestionar la validez de este proceso, pues tiene la posibilidad de plantear un proceso ordinario cuando considera que dicha sentencia del proceso extraordinario estaría afectando derechos materiales de la parte perdidosa. En cuanto a la ejecución, se estará a lo previsto en los artículos 397 y siguientes del Código Procesal Civil, ¿no? La ejecución de esta sentencia que no podrá ser suspendida ni por la interposición del proceso ordinario. Ahora bien, es bueno tener un concepto de lo que debemos entender por interdicto, pues habrá que comprender que se
realiza un desglose de lo que es la propiedad y de lo que es la posesión. La propiedad entendida como un poder de carácter jurídico, ¿no?, que da la facultad o las facultades de uso, goce y disposición de los bienes, y la posesión, que es entendida como un poder de hecho, es decir, no es un poder de derecho, sino un poder de hecho que se ejerce sobre los bienes. Pues no se tiene la propiedad, aunque si tomamos en cuenta que la propiedad también comprende la posesión, pues generamos una separación, ¿no? Entonces hablamos de acciones de carácter posesorias y no vinculadas a lo que es cuestionar el derecho de propiedad en estas acciones propiamente, ¿no? Entonces está destinado en principio a acciones de carácter posesorio, donde se busca respetar o definir la posesión de los bienes. Entonces, vayamos a identificar lo que por interdicto se debe comprender. Entonces señalamos que un interdicto es un procedimiento judicial sumario y de tramitación sencilla, tal cual es el proceso extraordinario, cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra de manera provisional. Entonces, lo que busca es precisamente determinar o atribuir la posesión de un bien de una persona con relación a otra, pero no es de carácter definitivo, es de carácter provisional, porque como hemos visto puede ser cuestionada la sentencia de este tipo de procesos en un proceso de carácter ordinario. El interdicto también puede plantear para el caso de que existe una reclamación por algún daño inminente, es decir, que los interdictos no solamente están vinculados a las acciones de carácter posesoria, como es el interdicto de retener o de recuperar la posesión, que son los casos que prevé nuestra norma, sino también en algunos casos donde se prevea un daño inminente cuya urgencia haya de quedar justificado, ¿no? Entonces, en situaciones de urgencia, cuando se produce algún riesgo, algún daño, o se prevé un daño, como es, por ejemplo, el interdicto de daño temido, por ejemplo, cuando un árbol está en estado de caerse tal vez y provocar algunos daños, un árbol en un fundo vecino que corre el riesgo de que se desplome y provoque daños en la propiedad del vecino. Entonces, al margen de las acciones posesorias, también prevé la posibilidad de que se generen algunas acciones ante un daño inminente cuya urgencia hay que justificarla, obviamente. Asimismo, el interdicto se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o turbación que una persona sufra sobre la pacífica posesión. Entonces también va a defender, ¿no?, lo que es la posesión acá en primer lugar para retener y lo que es recuperar, ¿no? Entonces acá la primera parte estaría referido a recuperar la posesión, aquí para retener y aquí para daños inminentes, ¿no? En el fondo este tipo de acciones buscan evitar que por dichas circunstancias se vayan a provocar determinados perjuicios, ¿no? Ciertos perjuicios, ya sea por la posesión, ya sea por problemas de vecindad que generen precisamente el riesgo de provocarse daños materiales en las propiedades de los fundos vecinos. Ahora bien, vayamos al fundamento sustantivo que tenemos de estas acciones posesorias principalmente, ¿no? Para ello nos remitimos a nuestro Código Civil y con respecto a la acción de recuperación de la posesión, es decir, cuando se ha perdido la posesión de un bien, pues el artículo 1461 regula lo siguiente. Todo poseedor de inmueble o de derecho real sobre inmueble puede entablar dentro del año transcurrido desde que fue despojado demanda para recuperar la posesión. Entonces, a ver, veamos las características. Un poseedor, es decir, la persona que está poseyendo un bien o un derecho real, puede ser, por ejemplo, el usufructo,
puede ser el uso, la habitación, pues también podría ser objeto, ¿no? Cuando se está en posesión a nombre del propietario, si esta persona ha sido despojada de la posesión, pues tiene el plazo de 1 año para poder plantear precisamente mediante un proceso ordinario la recuperación de la posesión de dicho bien inmueble. Y la podrá dirigir contra el despojante o sus herederos universales, así como contra los adquirentes a título particular que conocían el despojo, ¿no? Entonces da algunas características y requisitos respecto a la procedencia de esta acción posesoria de recuperar o recuperatoria. La acción se concede también a quien detenta la cosa en interés propio, ¿no? Podría ser un detentador también, no necesariamente un poseedor. Entonces amplía, en este caso, el artículo 1461, la recuperación de la detentación, no de la posesión. Continuando, el artículo 1462 hace referencia al interdicto, al proceso extraordinario o acción para conservar la posesión, es decir, cuando hay perturbaciones en la posesión y no ha habido, como en el caso anterior, el despojo, no se les ha quitado la posesión. Este artículo señala lo siguiente. Todo poseedor de inmueble o derecho real sobre inmueble, si se fijan, de la misma manera que el artículo anterior habla del poseedor de inmuebles o que tiene un derecho real sobre un bien inmueble. Y en este caso habla de la perturbación en la posesión, es decir, no hay una posesión tranquila, sino que se les pretende afectar precisamente en ese derecho posesorio. Puede pedir dentro de 1 año transcurrido desde que se le perturbó, se mantenga en ella. Entonces encontramos también un régimen similar, es decir, hay un plazo de 1 año desde que aconteció la perturbación para que se pueda demandar mediante el interdicto de retener la posesión para que se mantenga la misma, es decir, se mantenga la posesión sobre dicho inmueble. Continúa en su parágrafo 2 este artículo señalando lo siguiente. La acción se concede si la posesión ha durado por lo menos 1 año en forma continua y no interrumpida. Es decir, que como requisito para viabilizar esta acción de conservación de la posesión, se deberá demostrar que se ha tenido más de 1 año de posesión pacífica continuada sobre dicho inmueble. El parágrafo 3 señala lo siguiente. La posesión adquirida en forma violenta o clandestina no da lugar a esta acción. Entonces se descarta la posibilidad de acudir al interdicto de conservar la posesión cuando hay una posesión violenta o clandestina que se ha realizado por el que pretende demandar precisamente la conservación de dicha posesión. A menos, y acá genera la excepción, que haya transcurrido 1 año desde que cesó la violencia o clandestinidad, es decir, que esa posesión violenta o clandestina haya cesado 1 año antes de que haya ocurrido esas perturbaciones precisamente en lo que es la posesión de un bien inmueble. El artículo 1463, ya saliendo del esquema de la posesión, ingresa a lo que es los posibles perjuicios que se podría ocasionar, ¿no? Por efecto de una obra nueva, es decir, cuando se generan riesgos o amenazas de provocar daños en el fondo vecino o la propiedad vecina. Y este artículo 1463 regula de la siguiente manera dicho interdicto, ¿no? La fundabilidad de dicho interdicto, mejor dicho. Y señala, el poseedor, y aquí identifica, ¿no?, que es un derecho posesorio también. El poseedor puede también denunciar la obra perjudicial emprendida por su vecino mientras ella no esté concluida y no haya transcurrido 1 año desde que se inició. Entonces, aquí encontramos dos elementos que caracterizan y que como requisitos se debe demostrar en el interdicto de obra nueva y perjudicial, ¿no? Que la obra no esté concluida, es decir, la obra o la construcción que haya realizado el vecino no haya concluido, no esté concluida, no se haya acabado con la misma y que no haya transcurrido 1 año desde que se inició, es decir,
que sea menor a un año desde que se empezó los trabajos o actividades de construcción, pues si vence o está durando más de un año, ya se pierde el derecho para denunciar precisamente una obra nueva, ya pierde precisamente esa característica de ser una obra nueva. El parágrafo 2 del referido artículo añade: el juez puede ordenar provisionalmente se suspenda o se continúe la obra y se otorguen las garantías respectivas, ¿no? Entonces tiene facultades el juez de suspensión o continuación de la obra, pero otorgándose garantías para evitar precisamente deterioros o daños en la propiedad vecina. En el primer caso, dice, es decir, cuando suspende, para resarcir el daño causado con la suspensión, y en el segundo caso para demoler la obra o resarcir el daño que puede causar la continuación permitida si el denunciante obtiene sentencia favorable, ¿no? Entonces son medidas provisionales que dependerán de cuál es el resultado que se tenga en la sentencia una vez concluido el proceso. Después tenemos en el Código Civil también lo que es las denuncias de daño temido, previstas en el artículo 1464, ¿no? Y nuevamente aquí identificamos al poseedor, porque son principalmente acciones posesorias. El poseedor, cuando tiene razón para temer daño por un edificio que amenaza ruina, o un árbol u otra cosa que origine peligro, puede denunciar el hecho al juez y pedir se haga demoler, reparar el edificio, ¿no? Entonces, cuando hay una construcción de un edificio en ruina, un árbol que esté tal vez con amenaza de desplomarse, u otro tipo de riesgo que provoque precisamente el peligro de un daño en la propiedad del vecino, pues pedirá y acudirá al juez para que éste ordene la demolición si se trata, por ejemplo, de una construcción ruinosa, o si es que es simplemente para reparar, pues que se proceda a reparar la edificación. O también en el caso de tratarse de árboles, que se quite, o finalmente se determinen otras medidas que eliminen o mitiguen precisamente la posibilidad de daños o el riesgo de daños que podría provocarse en la propiedad vecina. Continúa este artículo señalando: la autoridad judicial puede disponerse de garantías idóneas por los daños eventuales. No se puede pedir entonces garantías adecuadas para que, pues en su caso, resarzan los daños que podrían provocarse precisamente por esta situación, ya sea ruinosa o de peligro de desplome de un árbol u otra circunstancia que justifica precisamente una situación de un daño temido evidente que podría producirse en cualquier momento. Como ya hemos visto, no solamente está referido a las acciones posesorias y a los riesgos de edificaciones vecinas o de obras nuevas perjudiciales, sino también el Código Procesal Civil regula lo que es el desalojo de vivienda para el proceso extraordinario. Y veremos qué se entiende por un desalojo, ¿no? Un desalojo de vivienda. El desalojo o desahucio también se denomina, proviene de desafiuzar, que es una propuesta de la partícula des, es decir, desglosando ese término, des, que significa privación, y el sustantivo latino fiducia, que es confianza, según este autor López Moreno. Entonces, es una privación por efecto de la falta de confianza, ¿no?, que se tiene, lo que es el desahucio, ¿no?, desalojar o sacar a una persona que ocupa una vivienda. Como antes se lo llamaba, es definido como el que tiene por objeto, es decir, el desalojo tiene por objeto el acto de despedir el dueño de una finca al arrendatario de la misma, ¿no? Es decir, sacar de la posesión de un bien otorgado como emergencia de un contrato de arrendamiento para que pues esta persona desocupe ese bien destinado a vivienda.
o el procedimiento breve y sumario, también así se lo conoce, que se entabla contra el arrendatario o inquilino de una finca, propiedad inmueble, rústica o urbana, pues puede ser un bien rural o urbano, para que la deje libre a disposición del dueño. Así lo señala este autor Reus. Sin embargo, aquí habrá que hacer alguna acotación, que a diferencia del Código de Procedimiento Civil, bajo el nuevo régimen procesal, es decir, bajo la Ley 439, no se prevén causales para el desalojo de vivienda. Y como habíamos mencionado, cuando se trata de desalojo de vivienda corresponde el proceso extraordinario, y cuando se trata del desalojo, ya sea de locales comerciales, tiendas, oficinas, galpones, etcétera, están sujetos a lo que es el proceso monitorio, es decir, el desalojo bajo el régimen de libre contratación. Con esto habríamos concluido el tema número 7 referido al proceso de conocimiento extraordinario.